Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stage Coach. A ver, para que no haya líos, ya os lo aclaro ahora, este vídeo no va de las listas de la Oswald. Eso lo traerá al canal, pero dentro de unos días. Y bueno, vamos a hablar del meta de la Oswald. Y porque bueno, sabéis que The Honest Wargamer, esta imagen se pasó por varios sitios, se tiene en Twitter y todo. Creó esta imagen, o bueno, generó esta imagen, si no fue él, pues con los datos, bueno, se lo pasaron, pero con los datos vemos esto. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues las facciones más representadas. Y también tenemos el número de despliegues que lleva la gente. A ver, como primera cosa hay que decir que los libros están actualizados hasta el de Osiarcas y Soulblight, que no están incluidos. Es decir, Soulblight y Osiarcas aquí están con los libros antiguos. También por eso no tiene más representación de la que tienen actualmente en el torneo. Sino seguramente que veríamos más. Por otra parte, estamos hablando de un GT, bueno, un GT no, porque son bastantes partidas, pero estamos hablando de un torneo de equipos de 8 jugadores. El ser 8 jugadores, esto ya abre unas posibilidades enormes a la hora de emparejar. Y los pairings son, sabéis, cuanto más jugadores haya, cuanto más grandes sean los equipos, pues los pairings todavía cobran mayor importancia, porque hay más partidas en juego, más fácil pues sacar más puntuación. También en torneo pues hay un cap por arriba y por abajo, es decir, si no puedes hacer 0 puntos, pero tampoco puedes hacer el máximo si ganas todas, imaginaos que son 20 puntos, no puedes hacer un 160-0, sino que hay límite por arriba y por abajo. Y esto es para que los equipos, a ver, ya lo he explicado alguna vez, si por ejemplo hay un equipo que fuera muy flojo, por decir algo, imaginaos que hay uno que los jugadores pues tienen poco nivel, por decir algo, y entonces, claro, quien juegue contra ese equipo pues se va a sacar un 160-0 y seguramente contra el resto de equipos no lo va a conseguir. Entonces, los equipos que jueguen contra ese equipo van a tener una ventaja respecto a otros, dado que aquí se juega por diferencial. Entonces, por eso hay ese tope por arriba y ese tope por abajo, precisamente para que no pasen estas cosas. Y bueno, también es para que si tienes una partida, unos emparejamientos que te salen muy bien, que no se te vaya y de repente puntúes muchísimo y luego ya gracias a esa victoria o esas dos victorias, imaginaos la primera contra ese equipo flojo y la segunda contra otro equipo que sale muy bien y de repente tenéis tantos puntos que luego simplemente por ganar por la mínima pues ya os lleváis el torneo. Pues no, está un poco para bloquear esas situaciones, que no se den. Entonces eso por una parte. Y luego, a ver, en el número de despliegues, como veis ahí, es decir, ejércitos que van a un despliegue son 71 del total. Y es más, creo que había contado y era sobre un 38%, un 40% de la gente va a un drop. No, ya os digo, no, lo así de memoria. Pues un 40% de la gente lleva las listas a un drop. Y esto ya hemos dicho que es muy importante. Obviamente hay listas que pueden no ir a un drop y aún así competir. También hay que tener en cuenta de que las mesas que tienen ahí son con varios mapas. Es decir, no juega todo el mundo el mismo mapa en cada ronda. Entonces, esto también es importante, porque a lo mejor pues hay ejércitos hay mapas que ir a un drop es muy interesante porque necesitas, pues imagínate, meterte directamente a los objetivos, que es muy importante, sobre todo contra ciertos ejércitos, pero a lo mejor hay otros mapas que es al revés. Te interesa ceder la iniciativa, que empiece el otro, para luego pues tener tú el doble turno o al menos evitar que él lo tenga. Entonces también, como os digo, como está el factor mapa, también es muy importante. Algunos mapas puede interesar ir, otros no. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, porque hay ejércitos que a lo mejor no le importa tener varios drops, imaginaos, como veis hay uno con 15 drops, pues a lo mejor no importa tener 15 drops, pero pues en algún mapa quizás sí que le interesa, o en algún mapa contra algún enemigo sí que le interesa. Esto lo que provoca es que las matrices también a la hora de hacerlas haga falta una matriz pues bastante más, no sé, gruesa o más elaborada de lo habitual, porque no es lo mismo pues contra 3 jugadores que contra 4, contra 5, cuanto más jugadores, siendo 8, pueden pasar muchas cosas, muchos enfrentamientos distintos, tema de mapas, etcétera. Así que es bastante complicado todo. Bueno, lo dicho, 71 jugadores llevan lista a un drop. Y esto lo habíamos comentado, de hecho nos lo había dicho Jeremy en el vídeo, que realmente el ir a un drop tenía muchas ventajas. Solían estar por encima de llevar un Warlord, por ejemplo, para ir a 4 drops o más.
por el tema del artefacto. Entonces, llevar la iniciativa, poder elegir la iniciativa en muchos mapas es muy beneficioso. Por ejemplo, tenemos uno en el que el que va segundo va eliminando objetivos. Aquí diréis, bueno, pues a partir de ronda 2. Sí, correcto. De hecho, hay gente que en ese mapa pues intentará empezar para, a la hora de empezar, pues poder prepararse, meterse en los objetivos y tal, y prepararse y luego ya cederlo a partir del turno siguiente. ¿Por qué? Porque al empezar pues tiene más probabilidad de luego ganar la siguiente iniciativa. Bueno, pues es una forma de verlo. Otra te dirá que no, que igualmente intentaría pues ese doble turno en otros mapas, por ejemplo, pues puede ir muy bien, etcétera. Bueno, hay muchos factores ahí. Entonces, bueno, 71. El siguiente, a 2 drops, 29. Si os fijáis, si juntamos uno y otro, son 100. Tenemos más de la mitad de los jugadores van a 1 o 2 drops. Y luego ya veis que baja bastante. Y bueno, tenéis por lo que podría ser 3-4, pues jugadores que también tiran de Warlord o que tiran... Que tampoco me vi los batallones de todos, así 1-1, pero lo de pegar en 2 filas. Hay varios batallones que son interesantes, que también se usan. Entonces, pues bueno, hay un poco ahí de variedad, pero ya veis, donde lo que predomina. Y luego, respecto a las facciones, como podéis ver, hay facciones que se juegan más que otras, obviamente, porque eso importa también lo fuertes que están. Y también lo fuerte que están por equipos. Porque sabéis que el individual y por equipos, pues aunque van bastante de la mano, por equipos hay ejércitos que a lo mejor en individual van mal o no consiguen tantos buenos resultados, pero aquí en por equipos pueden lucirse bastante más, gracias a pues, que puedes emparejarlo contra ciertas listas e intentar evitar otras. O si a lo mejor contra ese pairing necesitas sacrificar, pues esa lista dices, bueno, pues te voy a sacrificar, pero favoreces otras. Entonces tenemos, si veis ahí, por ejemplo, también tanto caos como orden es lo más jugado que hay. Aquí podemos decir que caos es la gran alianza más jugada, con algo de diferencia. La segunda es orden, y orden pues creo que hay unos 10-11, bueno, podéis ahí sumar, pero hay unos 10-11 de diferencia. Y realmente también orden tenéis que tener en cuenta que hay muchísimas más facciones, que eso también influye, pero hay diferencia. Y luego diríamos que el siguiente es destrucción. Y bueno, claro, aquí el problema que tiene muerte es que, claro, 2 libros acaban de ser renovados y esas renovaciones no entran. Entonces también tira bastante para atrás. Y Nighthand, pues bueno, con los últimos nerfs y tal, pues se ha quedado quizás también un poquito atrás respecto a cómo estaba antes. Por eso también se ve bastante menos de lo que se veía antes. Entonces, bueno, vamos a verlas. ¿Qué tenemos del caos? Bueno, pues Nurgle es la facción menos jugada del caos. Así como hace un tiempo quizás era la más fuerte, sobre todo cuando salió renovada al principio con el tema de las moscas y tal, bueno, o de las más fuertes, ahora bajó bastante. Skaven igualmente es un ejército que no se ve tanto, pero que tiene unas importantes mecánicas, unas listas muy ofensivas, que contra ciertos pairings pueden ir muy bien. Tiene unos anti-hordas también muy potentes, y bueno, ahí está, con 4. Luego tenemos Khorne, antimagia, ejército renovado hace poco. Y veréis las listas, hay listas con desangradores, con los Bloodletters, hay otras que van con Blood Warriors a saco, es decir, 60 cosas así. Bueno, hay cierta variedad. Luego tenemos Slave to Darkness, que sabemos que es un ejército con listas bastante rocosas y con pocos drops, es decir, muy enfocados a mapas con pocos objetivos y con bastante pegada y un cierto aguante. Luego tenemos Slanes. Ahí también hay variedad ahí en lo que se ve, o sea, en las listas. Yo digo que las listas las veremos. Vemos Slanes con 14. Bestias del Caos con 15. Bestias del Caos en individual no está luciendo quizás lo esperado. Y creo que el motivo es que es un ejército que se desangra muy rápido. Es decir, se basa en las 2 primeras rondas intentar causar bastante daño, o mejor dicho, sus 2 primeros turnos en hacer bastante daño, para luego compensar que normalmente es flojo en el sentido del aguante. Tiene poco aguante y termina siendo mermado. Entonces tiene que sacar buen rendimiento al principio y normalmente al principio también va mal en puntos. Entonces me refiero en pegada. Tiene que pegar bastante bien al principio porque en puntos no siempre puede puntuar bien, dado que suele tener cosas en DR, no le gusta dejar muchas cosas en mesa para perder esos puntos. Entonces suele empezar ahí más difícil. Y el más jugado, Zench. A pesar de que en los torneos internacionales no estamos viendo Zench como un ejército que está arrasando en candidaturas, es decir, no lo vemos ahí haciendo 5-0 a saco o viendo en un mundo de torneos a Zench, por equipos este es muchísimo mejor. En equipos aquí, creo,
Me suena que Kill Summoners es el más jugado, no me acuerdo, os lo digo así de memoria, para invocar pollos y tal. Y hay una lista también con encarnados, si no me equivoco. Y Zench está muy bien porque tiene, o sea, algunos ejércitos les hace un claro counter y también hay algunos mapas que le vienen muy bien. Entonces, ya os digo, es un claro candidato a estar en las listas, sobre todo cuando son listas de, o sea, son 8 listas por equipo. En muerte hay 2 Flesh Eaters, hay 3 Soulblight, 5 Nighthand y ya. Los Yarkas no hay ninguno. Con libro antiguo también es lo normal. Que haya una lista que puede funcionar, sí. Pero bueno, como tienes un roster de 8, puedes coger bastantes cosas. Hay opciones mejores. Nighthawk igualmente sigue siendo el más jugado ahí. Soulblight el segundo. Y Flesh Eater el tercero. Flesh Eater hay ciertas listas que pueden funcionar un poco, sobre todo contra algunas listas de arriba. De lobianos individuales. Que Flesh Eater tenía un buen win rate con un buen porcentaje de victorias contra ejércitos de meta. Pero sin embargo contra el resto va mal. Y ahí está un poco el problema. Aquí, como puedes emparejar un poco mejor, pues ahí está. Y Soulblight, pues bueno, no sé las listas que tiene, no, así de cabeza no sé cuáles lleva. Pues supongo que serán listas de control de mesa. Un poco para jugar a meterse en los objetivos, a aguantar, etc. Y Nighthawk, pues supongo que tendrás las dos variantes, con Harridans y con Revenants. Tema de etéreo, pues también tiene sus ciertas ventajas contra algunos Painies. Luego, en destrucción, Iron Yaw, 2 candidatos, solo 2. Sabemos que son listas muy ofensivas, pero se atragantan con las pantallas. Es decir, las pantallas, cosas que aguanten y luego te respondan, se deshace. Cruel Void, pues listas antidisparo. Aún así, ya veis que a pesar de todos los buffos que llevaron, ya veis que estamos hablando de la Oswald, es decir, los mejores jugadores o de los mejores jugadores de cada país. O sea, un torneo con muy alto nivel. Y aún así Cruel Void se lleva poco. No consideran suficientemente bueno los buffos que tuvo como para estar aquí. Ogros, que la verdad es que me sorprende, porque Ogros ha pedido una buena subida. También tiene sus inconvenientes con las subidas de puntos que tuvo, pero aún así se está viendo bastante los individuales. Entiendo que aquí pues valoran también que esto no es un torneo individual. Hay que tener un poco más de flexibilidad a la hora de poder escoger los enemigos y quizás las listas que planteaban pues tenían demasiados counters y por eso no apostaron tanto. Pero la verdad es que me llama bastante la atención. Solo 6 ogros. Sabéis que ogros ahora pues juegan, hay de todo tipo. Hay los Underwoods, pero también hay Boulderhead, Midfist. Se está jugando con variedad. Y el más jugado de destrucción y más jugado de todo el torneo es Gloomspite. Sabemos que Gloomspite aquí están jugando, que yo sepa, con la subida de puntos. Y aún así, lo veis aquí. Y que yo sepa también están aplicando... Bueno, aquí ya no estoy tan seguro, pero lo que es el Battle Scroll. Es decir, con el tema de que no puedes levantar más de 10 heridas, etc. Así que, aún así, lo vemos aquí arriba. En el vídeo de listas lo veremos un poco mejor. ¿Qué pasa? Que también, si tienes el problema de que los hoppers ya no pueden revivir tanto y tal, bueno, tiras de los Bounded, que es una opción bastante buena, igualmente. Mete muchísimo daño y los llevas en unidades más pequeñas, por lo tanto no tienes tanto problema a la hora de levantar. Si vas a levantar minis, es más fácil. Y bueno, y tienes los Her, y bueno, tienes alternativas. Bueno, los Her no, que no le puedes dar la habilidad, no puedes arengarlos ni nada, perdón, que siempre se me va. Pero bueno, que Gloomspite sigue siendo un ejército muy bueno. Tiene mucha potencia, hace muchísimo daño. Y luego tenemos, pues, Orden, que es donde más ejércitos hay. Pues donde más ejércitos vemos aquí. Seraphon también va con libro antiguo. Vemos ya solo uno. City of Sigmar vemos también uno, que veremos a ver qué lista lleva de ahí. Stormcast 3. Así como el año pasado hubo, que si no me recuerdo mal, el año pasado hubo muchísimos, porque llevaban dragones y ballesteros, pero sobre todo dragones, estos dragones lo que más había. Este año, pues ya ves que muchos menos que el año pasado. Idoneth 4. Que Idoneth es un ejército que está bastante mal, lo que es cuando vemos los torneos 5-0, 4-1, todo esto está bastante abajo. Y sin embargo aquí, pues bueno, es un ejército antidisparo. Hemos visto también algún torneo por equipos aquí en España que Juan Pollo, que hizo el primer puesto, bueno, fue el que hizo la mejor posición de forma individual, por así decirlo, que más puntuó de todos con Idoneth. Y bueno, siempre es un ejército que tiene ahí sus recursos. Siendo por equipos esto, también lo puedes emparejar con ciertos painings. Luego, Hijas de Cain, 6. Veremos también con las listas si juegan, pues si hay variedad, si van a melee, si van a disparo, si hay uno con Gotrek, por ejemplo. Veremos a ver qué es lo que sacan por ahí.
Sylvaneth. Bueno, que a ver, Hijas de Cain le dolieron mucho la subida de puntos. De hecho, no me acuerdo quién lo explicaba. Se lo vi a un youtuber, un jugador, explicaba el tema de precisamente que las pantallas, es que no sé si era Jeremy o era otro, ya no me acuerdo, pero explicaba el tema de las pantallas, que tú puedes tener, por ejemplo, ogros porque bajó tanto la lista de disparos. Pues porque antes llevabas 2 unidades de Noblars delante, y si te mataban la primera unidad de Noblars, todavía seguías teniendo la segunda, por lo tanto, te daba igual el tema, no, era un blog. Por lo tanto, el doble turno te daba un poco igual que el rival tuviera doble turno. Tú tenías apantallados a tus unidades importantes. Aunque te mataran la primera fila, seguías teniendo la segunda. Te mataban la segunda, sabes que luego ya te iba a tocar a ti. Por lo tanto, no tenías inconveniente. En el momento que pierdes esa unidad de Noblars, ya solo tienes una banda. Si el rival te hace un doble turno, te mata primero a la pantalla y a continuación te revienta la lista. Entonces, es lo que provocó la subida de Seraphon, o sea, la subida de puntos de Seraphon, de Hijas de Cain. Esa subida de puntos hizo que también tuvieran que quitar cosas que antes tenían y por lo tanto está reduciendo ese aguante del ejército. En Nurgle también le pasa igual, subidas de puntos de las moscas, las moscas siguen siendo buenas y es decir, metes menos cosas en lista. Entonces todo eso se termina notando, menos unidades en mesa, menos presencia en mesa, etcétera. Bueno, sigamos. Sylvaneth, si están jugando también con el Battle Scroll, les habrá dolido lo que es ese hechizo menos que va a lanzar el Warsong Revenant. Y bueno, los nerfeos que tuvo también para sacar permanentes a través de los bosques, etcétera. Sylvaneth, veremos a ver qué listas tiene, si son de Alarielle, si son de Turzu o si son las típicas de Kurnoth con guadañas, o veremos si son híbridas. También tiene sus counter, temas de ejércitos antimagia, que juegan también a debufarte Corne, Zench, etcétera, que te pueden hacer mucho daño con esas mecánicas que tiene. Entonces, bueno, veremos qué tal y qué listas lleva. Fear Slayer, otro ejército que, bueno, cambió bastante del año pasado a este. Antes jugaba con Magmadros, ahora se juega más a pie. Veremos a ver qué tipo de listas llevan. Obviamente son unas listas que se pueden poner encima de los objetivos y es muy difícil quitarlos. Creo que hay una lista por ahí que lleva un montón de los Greenwrath Berserkers, o sea, los héroes que no son líderes estos. Y bueno, hay listas así bastante rocambolescas. Luego tenemos Lumineth y Caradhran, que son los dos ejércitos de orden más jugados. Y diréis, ¿por qué? Bueno, Lumineth sabéis que está haciendo buenos resultados, también los 5-0s, y por equipos se está viendo, pero muchísimo. Ahí veréis listas que con Teclis y sin Teclis, de hecho hay una con 60 arqueros. Helon, Zaitrek siguen siendo muy buenas opciones. Tienes ahí una opción anti-magia. Si vas con Teclis, incluso Zench lo pasa mal, porque Zench dice, bueno, pues te voy a lanzar magias. Bueno, pues que el 4 más te devuelve mortales a ti. O sea, el efecto te lo para y te devuelve mortales. Tiene más 2 a disipar con Zaitrek los hechizos. Con lo cual no es tan fácil de lanzarlos. Y para disiparlos, pues tampoco es tan fácil, porque Teclis puede colar algún hechizo ya de forma automática. Bueno, son muchos hechizos, etc. Entonces, bueno, que hay ciertas dificultades ahí. Entonces, bueno, Lumineth está fuerte. Y aparte, bueno, los servers no es fácil tarjetearlos, porque ya veis todos los one drop que hay, por lo tanto, hay pocos sharpshooters aquí. Y luego, Caradhran. Caradhran es un ejército muy fuerte, tiene algunas mecánicas muy poderosas y tiene forma de limpiar a algunos enemigos con un doble turno. Hay ciertas listas enemigas que se las ventila directamente. Con ese doble turno se las ventila por el daño que tiene. Ahí veréis listas con Thunderers, que es lo que más está jugando en individual, pero veis también alguna lista con algunos globos. Entonces, bueno, depende también con lo que le emparejes, pues puede ir mejor contra un tipo de lista, contra otro, pero tiene herramientas. Y, bueno, poco más que comentar. Hemos hablado así un poco por encima de los ejércitos que se llevan y un poco también por qué se llevan. Y esto pues podéis también sacar vuestras conclusiones. Es un torneo por equipos, sí, pero también hay una gran influencia de lo que pasa luego también en individuales. Obviamente aquí se juega distinto y es los emparejamientos que decíamos, los pairings, que son sumamente importantes a la hora de emparejar unos u otros. Pero tenéis que tener en cuenta que aquí la gente también lleva pues cosas que funcionan en individual, también se llevan aquí, a pesar de que hay otras que son adaptadas y el roster pues se va enfocado al tema de equipos. Pero obviamente Goblin está fuerte, Caradhran está fuerte, Lumineth está fuerte.
Zench está fuerte. Son ejércitos que funcionan individual. Quizás de los que veis aquí, Zench quizás es el que más difícil lo tiene. Sobre todo por el tipo de equipo. A la hora de puntuar le cuesta... O sea, no puntúa tan bien quizás como otros que van a buscar el 20-0 en este torneo. Y Zench quizás ahí pues le cuesta un poco más, pues quizás le puede costar un poco más y también tiene ciertos counters que lo pueden poner en graves problemas. Así que bueno, es un poco comentar esto, no me voy a enrollar más. Podéis dejar vuestros comentarios y lo que os decía, las listas las veremos pues en unos días. ¿De acuerdo? Traemos aquí, comentaremos las listas y veremos todo lo que viene. Va a ser un vídeo un poco largo porque son bastantes listas, son bastantes equipos. Bueno, ya veis aquí, si sumáis todo eso son 100 y pico listas, así que algunas, como son parecidas a otras, pues pasaremos un poco por encima, pero bueno, intentaremos ver las máximas posibles. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.